ser una plática, o sea, realmente no es como con esta dinámica de un curso en ese sentido, sino va a ser una plática en el que no voy a ser tan enfático en temas de artículos. Quiero más bien platicarles la cuestión de fondo, que se facilite. De por sí el tema fiscal tiene muchos tecnicismos y tiene muchas cosas que a veces hace complicado su aproximación. No es la intención de esta plática darles esos elementos ahorita técnicos tan específicos. Voy a tratar de ser un poco más laxo en esa situación para que la idea que tengo es que ustedes se lleven una aproximación al tema, que son los efectos fiscales de los contratos. Esto amerita un curso completo de bastantes horas, pero vamos a tratar de platicarlo, que ustedes se lleven una idea, que ustedes se lleven algo de estos 40 minutos que vamos a estar en esta charla. Les digo, va a ser un poquito, no voy a ser tan enfático en temas de artículos. Entonces, bueno, para esta situación de los efectos fiscales de los contratos, pues, lo primero que tenemos que entender es qué es un contrato. Entonces, en esta situación de qué es un contrato, es un acuerdo de voluntades de dos o más personas. Es muy importante esta situación del acuerdo. O sea, al final del día, no existe un contrato si no existe la voluntad de las partes en cumplirlo o esta situación en la que nos ponemos de acuerdo respecto a algo. Entonces, habla de dos o más personas porque no necesariamente tiene que ser exclusivamente dos y una no amerita un tema de un contrato. Pudiera ser otro acto jurídico, pero no es un contrato. Entonces, dos o más personas conforme a lo dispuesto por un supuesto para producir consecuencias. Obviamente, lo que están buscando estas partes al llegar a un acuerdo es otorgar ciertas consecuencias legales a este acuerdo o convenio al que están llegando, ya sea en crear o transmitir obligaciones. Ahorita hablaremos un poquito más de esta situación y su diferencia con un convenio, pero a grandes rasgos es eso. Puedo yo tener la intención de celebrar un acto y ofrecer esa situación a un tercero, y esa persona tiene dos opciones: aceptar la oferta que yo le estoy haciendo, y en ese sentido se conforma el consentimiento, o hacerme una contraoferta, y entonces ya el balón estará en mi cancha para que yo decida si acepto o no su oferta, y ahí es donde entra la negociación. Una vez que ya nos ponemos de acuerdo en esos puntos, se forma el consentimiento, que es uno de los elementos, como vamos a ver un poquito más adelante, que es indispensable para la existencia de una convención o un contrato. ¿Cuál es la diferencia entre un convenio y un contrato? Es muy común, o a veces se usa indiscriminadamente, que es un convenio, que es un contrato. Pero el Código Federal o la legislación civil en general, no solamente el federal, digo, a pesar de que estamos en un sistema federalizado, las entidades también generan sus propios códigos civiles. Entonces, pero vamos a hablar del Código Civil Federal, sobre todo por si hubiera alguien que no estuviera en Querétaro, que se pudiera facilitar el entendimiento. Y un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Es en sentido amplio. Y por exclusión, un contrato es aquel que produce o transfiere obligaciones y derechos. Entonces, podemos hablar que en un sentido estricto, un contrato es aquel que crea o transfiere derechos y obligaciones, y un convenio aquel que modifica o extingue. Por eso es muy importante poder identificar, sobre todo, cuándo estamos creando estas situaciones y cuándo lo estamos modificando o extinguiendo, porque eso incluso puede dar pie a distintas consecuencias, no solo jurídicas, sino también fiscales. Pero esto es una diferencia en un aspecto técnico. Al final, si se pone en un contrato que es un convenio, no afecta la validez del mismo, pero para ser pulcros y precisos, aquí está la diferencia entre un convenio y un contrato. Si hay por aquí algún abogado, seguramente recordará en sus clases de contratos u obligaciones que existen elementos y requisitos para que pueda existir un contrato. Entonces, existen elementos de existencia y requisitos de validez. Estos elementos de existencia era, como les comentaba, el consentimiento. Tengo que estar de acuerdo o tengo que haber manifestado mi consentimiento. No siempre tiene que ser expreso, pero se puede dar por signos inequívocos, o sea,
este movimiento puede ser una forma de que exista consentimiento. No todos los contratos aceptan esa forma de consentimiento, pero sí es condición de que exista el consentimiento. Si no lo existe, eso puede ser causa de que el contrato se tilde de inexistente y no surta efectos jurídicos. Que tenga un objeto, es decir, ok, vamos a celebrar una convención, debe de existir algo en lo que nos estamos poniendo de acuerdo, ya sea que yo te venda algo, que te rente, que algo. Entonces tiene que haber un objeto del contrato. Y en algunos casos, la doctrina señala que se puede dar, se pueden exigir las solemnidades. Las solemnidades sucede, por ejemplo, como en el contrato de matrimonio, que también establece consecuencias jurídicas. Cuando yo me caso, establezco un régimen patrimonial y ese régimen patrimonial también está previsto dentro de la legislación fiscal. A uno de los cónyuges se le puede establecer la carga de cumplir las obligaciones por el otro. Entonces, también el matrimonio visto como contrato puede establecer consecuencias en el ámbito fiscal. Entonces, hay ciertos contratos como el de matrimonio que exige ciertas solemnidades. Una solemnidad son aquellas frases sacramentales o aquellos ritos que la ley exige que se tienen que cumplir para que se pueda llevar a cabo el acto. Dentro de los requisitos de validez está la capacidad de las partes. Por capacidad debemos entender que existen dos tipos: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce todos la tenemos desde que nacemos vivos y viables y hasta que fallecemos. Entonces, una vez que nacemos vivos y viables, tenemos la capacidad de goce, que eso puede ser cuestionable porque incluso antes del nacimiento ya existe una protección legal. O sea, ya existe una situación, ya una persona, aunque no haya nacido, puede ser, puede recibir o le pueden otorgar herencia, ya nada más estará sujeto a la condición de que sea vivo y viable. Pero la capacidad determina esta posibilidad o esta potencialidad de ser titular de derechos. La otra capacidad es la capacidad de ejercicio. Esa capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, siempre y cuando no exista alguna situación que comprometa esta situación, como que en materia legal hay algo que se llama, por ejemplo, cuando se tiene una enfermedad mental, pues está condicionada la posibilidad de ejercer libremente tu voluntad. Entonces, el legislador entiende que como no estás en condiciones de poder celebrar esos actos, puede ser que tu capacidad esté viciada. Entonces, aun y cuando seas mayor de edad, la ley prevé que sí que tengas esta plena capacidad de poder ejercer tus derechos. Esa capacidad de ejercicio tiene que ver con la posibilidad no solo de ser beneficiario de derechos, sino de ejercerlos. Entonces, esta capacidad de ejercicio por esta situación se puede ver comprometida. Otro de los requisitos de validez es la ausencia de vicios del consentimiento. Hay ciertas situaciones previstas en la ley que aun y cuando existe el consentimiento puede ser que esté comprometido. Un ejemplo de ellos es el error. El error legalmente es una falta percepción de la realidad. Supongamos que yo quiero celebrar un contrato yo pensé que estaba celebrando un contrato de arrendamiento, pero realmente del contenido del contrato se desprende que yo estaba celebrando un contrato de compraventa. Entonces, hay un error, o sea, tal vez todas las condiciones, todo lo que se dio me llevó a una falsa apreciación de la realidad y con esa falsa apreciación de la realidad yo otorgué mi consentimiento, no obstante ese consentimiento se encuentra viciado porque no corresponde con la realidad. Eso es por citar alguno, pero existen diferentes vicios del consentimiento. Ese me parece que es el más sencillo de entender. Otro de los requisitos es que exista un objeto, motivo o fin lícito. Supongamos que usted y yo, o tú y yo, ya nos pusimos de acuerdo en que queremos hacer un negocio. Ya buscamos diferentes opciones y llegamos al acuerdo de que vamos a vender drogas. Aun y cuando puedan estar los demás elementos, el objeto del acto es ilícito. ¿Por qué? Porque la legislación penal prohíbe y la legislación en materia de salud prohíbe estas situaciones. Entonces, aun y cuando estén los demás elementos, el objeto no es lícito y por esa situación no es válido el contrato. O puede ser que tú y yo nos pusimos de acuerdo para que yo te vendiera mi computadora para ponerme en un estado de insolvencia
y algún acreedor no me pudiera cobrar. Entonces ahí el motivo con el que lo estoy realizando la compraventa pues no es lícita porque estoy cometiendo un fraude de acreedores, estoy transfiriendo la propiedad a sabiendas de que tengo una obligación pendiente con la única intención de ponerme en un estado de insolvencia. Y hay otro requisito que es muy importante, que son las formalidades. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento, un requisito indispensable es que esté por escrito. Entonces, esta formalidad condiciona la validez del contrato de arrendamiento por esta exigencia expresa en la legislación civil de que tiene que constar por escrito. Ahora bien, ya que tenemos un poco claro cómo es el panorama de los contratos, pues viene a colación la pregunta de por qué pagamos contribuciones. Existen diferentes teorías. Una habla sobre el bien común. Si fuéramos, seguramente alguna vez han escuchado a Santo Tomás de Aquino, él es el que empieza a forjar este tema del bien común. Entonces diríamos, oye, por esta situación de que estar en sociedad me da mayores beneficios que ser un sujeto aislado, pues por esa situación yo voluntariamente, eso entiende más o menos la teoría, pues estoy sacrificando una parte de mis ganancias con con la finalidad de generar un bien común que es un bien mayor al bien individual. Si nos pusiéramos rusianos, estaríamos hablando de un tema de pacto social, o sea, nos pusimos de acuerdo, como sociedad generamos una convención, generamos un acuerdo y dijimos, oye, ¿sabes qué? Consideramos que necesitamos generar un ente mayor, pero ese ente mayor requiere recursos. Esos recursos los tenemos que plasmar en algún documento o en una convención para que entonces este ente mayor sea quien nos pueda proporcionar ciertos bienes, como por ejemplo la seguridad, servicios públicos, pero parte de un tema convencional. La otra pues, es que es una obligación constitucional. Al final del día, la Constitución, en el artículo 31, fracción cuarta, establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la Federación, de la Ciudad de México, de las entidades federativas y de los municipios, de la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Ahí se consagran los principios fundamentales de la obligación tributaria. Pero de entrada, la Constitución impuesta en mi sociedad, porque al final del día ni ustedes ni yo dijimos, oye, ¿sabes qué? Sí me adhiero a la Constitución. No, al final del día es un tema que hoy día nos viene impuesto, pero es una obligación con la que tenemos que cumplir, ya sea que consideramos que sea por un bien común, que hubo un pacto social previo o por el simple hecho de respetar la Constitución, tenemos la obligación de pagar contribuciones. Eso es un hecho ineludible y si no el Estado tiene los medios suficientes, es el único legitimado para el ejercicio de la violencia, él tiene el monopolio exclusivo de la legitimidad en la defensa, no que sea el único que lo puede ejercer, porque de hecho muchas entidades ejercen la violencia, pero el Estado es el único legitimado para poder ejercer la violencia. Entonces, si yo no pago mis contribuciones, pueden pasar dos cosas. Una menos grave que la otra, que me determinen un crédito y me embarguen mis bienes, o una situación penal en la que me implique que yo sea privado de la libertad. Entonces, sea cual sea la situación en la que queramos creer, tenemos que pagar contribuciones sí o sí, ya sea de forma voluntaria o de forma obligatoria, porque así lo dispone la Constitución y en un segundo orden, las legislaciones que derivan de ella, Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios a nivel estatal. Está la Ley de Hacienda para el Estado de Querétaro o la Ley de Hacienda para los estados. Cada estado varía el nombre, hay quien tiene código, o incluso Querétaro también tiene un código fiscal, pero, por ejemplo, el Estado de México habla de un código financiero, entonces puede variar, pero básicamente cada legislación, cada estado tiene una legislación tributaria en la que establece diferente tipo de contribuciones y el estado también es quien establece las contribuciones que puede percibir los municipios. Él es el que tiene la autorización constitucional para hacerlo, aparte de que la Constitución ya prevé ciertos supuestos en los que los municipios pueden percibir contribuciones, por ejemplo, temas relacionados con tenencia de la tierra. Por eso es que en todos los municipios están legitimados para cobrar impuesto predial. Pero eso ya viene desde la Constitución. Y ahora bien, entonces la pregunta pertinente, después de tener un poco una idea clara de qué es un contrato
¿Y por qué tenemos que pagar contribuciones? Bueno, ¿qué relación tienen los contratos con las contribuciones? Aquí me gustaría ser muy claro en que las contribuciones no son la causa, sino son la consecuencia, y eso créanme que hace una gran diferencia en el entendimiento de las contribuciones. ¿Por qué? Siempre cuando te imparten, cuando eres abogado y te imparten la carrera de Derecho, la pregunta que los profesores hacen es, oye, ¿estamos obligados a pagar contribuciones solo porque lo dice la ley? Pues no, realmente no. O sea, no necesitamos que se actualice lo que dice la ley para que entonces ahora sí ya venga la consecuencia. Es decir, toda la legislación fiscal establece cuál va a ser la consecuencia tributaria de que yo realice tal o cual acto. Entonces, los contratos son aquella causa que puede determinar cuál va a ser la consecuencia fiscal que se le va a atribuir a la operación que yo realice. Por eso es que aquí quería ser muy enfático en esta situación de que las contribuciones no son causa, sino consecuencia. Si se invierte la situación y las contribuciones son eh, causa y no consecuencia, ahí podemos tener un problema, porque el artículo quinto A del Código Fiscal de la Federación, que prevé la posibilidad a la autoridad de que si no percibe una razón de negocios en las transacciones, pueda reconfigurar las operaciones y entonces pueda darle las consecuencias fiscales que considere pertinentes atendiendo a las causas que perciba. Y eso lo va a hacer mediante un ejercicio del análisis específico de qué es lo que justifica la operación. Por eso era el motivo de ser muy enfático en la diferencia o en marcar muy claramente que debe de ser las contribuciones son consecuencia de los actos que yo voy realizando día a día. Pero ¿qué sí puedo hacer? Conocer esas consecuencias me permite tomar la elección más benéfica para mí. Eso no está prohibido. Incluso hay diferentes formas, hay diferentes teorías que lo justifican. Uno es la economía de opción. Si entendemos a la ley como un abanico de posibilidades, entonces yo puedo escoger la posibilidad que mejor convenga a mis intereses. Incluso México no lo reconoce, pero en Estados Unidos hay un precedente judicial en el que básicamente la Corte Constitucional, no me acuerdo si se llama Tribunal Supremo, Corte Constitucional, no me acuerdo cómo se llama el de Estados Unidos, estableció que no solamente es un derecho, sino una obligación de los contribuyentes buscar la mejor forma de hacer rendir su dinero. Palabras más, palabras menos, pero la idea es esa. El contribuyente no tiene solo el derecho, sino la obligación de hacer más eficiente sus transacciones día a día, siempre y cuando sea con el fin, pues, de poder beneficiar a la sociedad. Entonces, eh, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado en que las contribuciones no sean causa. Ahora bien, ahora sí ya vamos a entrar un poco en materia. Vamos a hablar de diferentes categorías de contratos, pero vamos a ir abarcando ejemplos de cada categoría. En este caso tenemos tres. En las diferentes categorías vamos a ver tres tipos distintos. La compraventa es el acto jurídico o aquel contrato a través del que se transfiere el dominio de un bien y a cambio se recibe una contraprestación. Pero entran muchas circunstancias que pueden afectar las consecuencias fiscales que se le pueden atribuir. Por ejemplo, cuál es el bien que se está transfiriendo, quiénes son las personas que están interviniendo, por qué, cuál es la relevancia en esta situación. Inclusive el lugar puede afectar las consecuencias fiscales. Supongamos que yo celebro un contrato de compraventa de un bien en la zona fronteriza, en la franja norte, supongamos, pues ahí tengo un beneficio fiscal de que la tasa que va a causar esa transacción en tema de IVA va a ser al 11%. Si tengo aparte si yo estoy dentro del estímulo fiscal para esa franja fronteriza, entonces puede ser que sea del 8%. Si lo realizo en la zona centro, supongamos que lo hacemos aquí en Querétaro, la consecuencia de la compraventa es que se cause a razón del 10%. O supongamos que la compraventa fue tierra, o sea, literalmente un terreno. Entonces, ahí por disposición de la ley del IVA, no va a haber no se va a causar el impuesto, hay una exención del impuesto, no se genera, o sea, la obligación nace, pero no surge el tema
del pago. Entonces, como pueden apreciar, las características especiales de cada caso son las que me van a determinar las consecuencias. Otro ejemplo de esa situación es, supongamos que yo voy a vender un bien inmueble. Para que la autoridad pueda, para evitar que exista sobrevaloración de un bien o subvaluación de un bien, la autoridad impone la obligación de tener un referente objetivo de valor. Por eso es que cuando ustedes venden o compran inmuebles, se hace un avalúo para efectos fiscales, para que la autoridad fiscal sepa, pues, tenga un referente objetivo de que no se está haciendo ahí algo medio extraño con el fin exclusivo de pagar menos contribuciones. ¿De qué va a servir este referente objetivo? Si yo vendo por arriba del avalúo, quien va a tener que pagar el impuesto es el vendedor. Él va a tener que pagar el impuesto sobre la renta por enajenación. Pero supongamos que el valor se encuentra por debajo de del avalúo, entonces eso va a tener como consecuencia que quien compra va a tener una ganancia porque lo está comprando por debajo de un valor objetivo, entonces quien va a tener que pagar el impuesto es quien compra. Entonces, sí hay una gran diferencia, sobre todo en esta situación de la compraventa. Incluso pueden intervenir otras obligaciones. Esto pasa muy común con las notarías. Y les pongo el ejemplo de los inmuebles porque creo que es una operación que se da muy habitualmente y donde incluso las notarías llegan a incurrir en errores. Si es una persona física la que realiza la enajenación, entonces la ley obliga a que el notario haga una retención del impuesto del 20% sobre el impuesto sobre la renta. Pero hay ocasiones donde el notario lo quiere hacer también si es que está una persona moral, lo cual es falso. Para las personas morales no existe la obligación para el notario de retener este 20% del impuesto sobre la renta. Entonces, es muy importante analizar estas circunstancias para saber qué consecuencias fiscales se les van a atribuir. Adicionalmente, por esta situación de la enajenación, supongamos que vendemos alcohol, entonces no solamente se va a causar el IVA, si percibo una ganancia puede ser un ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta, sino también se va a causar el impuesto especial sobre productos y servicios, mejor conocido como IEPS. Entonces, y ahí lo que va a determinar cuál va a ser el porcentaje o la tasa que se le va a aplicar en la enajenación de este producto, lo que va a determinar esa situación es la graduación alcohólica. Depende de la graduación alcohólica que tenga el producto que estoy vendiendo, el producto alcohólico, eso es importante, en grados GEL, que son, si mal no recuerdo, son Gay-Lussac, es una medición que usan para el tema de graduación alcohólica. Depende de esa graduación, se va a causar el impuesto. ¿Por qué? Este impuesto tiene la particularidad, se le llama impuesto piguviano o impuesto al pecado. Piguviano por el teórico que empezó a desarrollar esta situación de este tipo de impuestos. Este tipo de impuestos se caracteriza porque aún por más que se le suba el porcentaje, no va a disminuir o no va a afectar tanto el tema de consumo. Y eso véanlo en los cigarros. Los cigarros, aún y cuando le han subido tanto los impuestos, las personas lo único que hacen es a lo mejor comprar cigarros más baratos, pero no dejan de fumar. Entonces sus hábitos de consumo no se ven afectados aun y cuando el impuesto se incremente. Eso es lo que hay detrás de un impuesto pigoviano. Y un impuesto pigoviano, para el caso de México, es el impuesto especial sobre productos y servicios. Hablando en el ámbito local, cuando yo realizo la enajenación de un bien inmueble, se causa otro impuesto, que es el impuesto sobre traslado de dominio. Este acto de pasar de una persona a otra, incluso si yo aporto un bien inmueble, por ejemplo, a una sociedad, se considera una enajenación para efectos de la causación del impuesto sobre traslado de dominio y voy a tener que pagar ese impuesto. No tiene una tasa fija, es una tabla en la que dependiendo el valor de la transacción, el valor del inmueble, se va a determinar más o menos cómo se calcula el tema de las personas físicas. Esto es, hay una tablita, ubico mi rango, entonces voy a pagar una cuota fija y al excedente del rango le voy a aplicar una tasa, voy a sumar lo que resulte de esta tasa más la cuota fija y a grandes rasgos eso va a ser lo que voy a tener que pagar. Adicionalmente, cuando
voy a inscribir ese bien al registro público derivado de una compraventa, tengo que pagar derechos de inscripción, que más o menos son, bueno, no más o menos, es en razón de 7.5 al millar. Entonces, como pueden ver, dentro de una operación puede haber muchas consecuencias fiscales dependiendo qué se está vendiendo, cuál es la naturaleza del bien, quiénes lo están haciendo e inclusive dónde lo están haciendo, puede afectar o puede variar el tema de las contribuciones. Otro acto que se considera traslativo de dominio es la permuta. Lo podrán conocer mejor como, se me fue el nombrecito ahorita, pero básicamente es un intercambio de bienes. O sea, yo voy y doy mi coche a cambio de otro, lo que estoy haciendo es una permuta. Trueque, ya recuperé la palabrita. En términos legales, un trueque se llama permuta. Entonces, los efectos fiscales de la permuta es que existen dos enajenaciones. Podrán decir, bueno, ¿y eso qué relevancia tiene? Bueno, simplemente va a encarecer la operación. Hablando del impuesto sobre traslado de dominio, otra vez regresando al tema de inmuebles, pues por cada enajenación que se da, voy a pagar este impuesto, no voy a pagar una sola vez, porque se están transfiriendo la propiedad de dos bienes inmuebles, entonces tendré que pagar el impuesto sobre traslado de dominio por cada uno. Las consecuencias fiscales hablando de otros bienes, pues entonces tendré que expedir mi comprobante, tendré que hacer ahí mis anotaciones, tendré que ahí hacer mis registros contables por esta transacción en la que se están intercambiando. El tema de la permuta no lo abordaremos un poquito más, me gustaría ya ahora sí pasar al tema de la donación. La donación es aquel acto por el cual yo transfiero la propiedad de un bien a otra persona, pero tiene la característica de que no existe una contraprestación a cambio. Entonces, yo cuando realizo una donación, que no haya una contraprestación no significa que yo no pueda imponer una obligación para que una persona pueda disfrutar de una donación. A ese tipo de acto se le llama donación onerosa. No onerosa en el sentido de que vaya a existir dinero de por medio, no, sino onerosa en el sentido de que le voy a imponer una carga. O sea, te regalo mi coche siempre y cuando vayas todos los días a la escuela por mi hija, supongamos. Entonces, no estoy exigiendo una contraprestación, pero sí estoy imponiendo una obligación o una carga. Entonces, a ese tipo de donación se le llama donación onerosa. Cuestionable el nombre, pero bueno, así se le conoce. Entonces, la donación también establece diferentes consecuencias fiscales. Si entre tú y yo no existe una relación de parentesco, y de parentesco, ahorita les voy a decir cuáles son las peculiaridades, y yo tengo una donación, puede ser que exista un pago de la contribución. ¿Por qué puede ser? Porque hay un umbral exento. Dice la ley del impuesto sobre la renta, sobre todo en el tema de personas físicas, que las personas físicas eh, no van a pagar más o menos si la donación no rebasa de 100,000 pesos en un año, aun y cuando no existe una relación de filiación, no va a pagar el impuesto sobre la renta. Sobre el excedente va a pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, si existiera una relación, por ejemplo, de esposos, que haya que sean cónyuges, eh, que sea madre, hijo, abuelo, que exista esta relación de filiación en línea recta, la donación que se realice entre esos sujetos, insisto, madre, abuelo, va a ser exenta del pago del impuesto sobre la renta. Solamente habrá ciertas obligaciones que habrá que cumplir, como por ejemplo, si rebasa de 600,000 pesos en un año, hay que presentar una declaración informativa, porque, bueno, hay que informar en la declaración anual que se recibió una donación que excede los 600,000 pesos, puede ser en una o en diferentes exhibiciones. O sea, la idea es que si en el año recibí más de 600,000 pesos en donaciones, tengo que cumplir con esta obligación, porque si no, la consecuencia va a ser que se me va, si bien nace exento, si no cumplo con esta obligación formal, entonces ahí ya me van a cobrar impuestos y puede ser que se me vengan otras cuestiones no tan agradables como una situación de que me vayan a determinar un crédito fiscal, aparte de alguna sanción que me pueda determinar la autoridad. Entonces es muy importante ubicar que, ok, sí puedo recibir donaciones, van a estar exentas, van a estar mi padre, sí, pero eso no implica que que yo no tenga ciertas obligaciones en relación a eso. ¿Las personas morales pueden recibir donaciones? Sí, claro. E incluso hay una categoría especial en el régimen de no contribuyentes,
No que las personas morales no pueden recibir, claro que pueden recibir, pero implicará un pago de impuestos, pero hay una categoría especial que son las donatarias autorizadas que están habilitadas para recibir donativos y adicionalmente expedir comprobantes fiscales que pueden ser deducibles para las personas que les realizaron la donación. Entonces, como pueden ver, también la donación tiene muchas situaciones. En este caso particular, me gustaría platicarles de un caso. La Constitución mexicana prevé una, una de las instituciones que más se ha transformado en los últimos años es la familia. El concepto de familia ha sufrido muchas transformaciones desde la perspectiva constitucional. Ya no es hombre-mujer con el fin de procrear. Ya ese concepto se derrotó, entre otros tantos que se han derrotado. Entonces, incluso ya se le da entrada a nuevas formas de familia como es el concubinato. Entonces, incluso la Suprema Corte ha determinado que las consecuencias jurídicas que tiene que haber, las diferencias jurídicas que tiene que haber en las consecuencias que se le atribuye a una institución a otra, entendiendo que ambas son formas de familia, esas diferencias tienen que ser razonables. Si no son razonables, entonces pueden ser inconstitucionales. ¿Por qué les traigo a colación esto? La ley del impuesto sobre la renta prevé que la donación entre cónyuges está exenta del impuesto sobre la renta, pero la donación entre concubinos no está prevista. No obstante que el concubinato es una forma de familia que también tiene una protección constitucional en términos del artículo cuarto constitucional. Entonces, en un caso muy particular que estamos peleando en la oficina, es buscar que también la donación entre los concubinos esté exenta del impuesto sobre la renta porque atiende a un fin de protección a la familia. Entonces, atendiendo a este fin de protección a la familia, no es razonable que el legislador federal haya otorgado consecuencias distintas entre las donaciones de cónyuges y las donaciones de concubinos, si ambos son formas de familia y estas donaciones tienen por finalidad un cuidado o un cumplimiento de obligaciones. Entonces, en ese sentido, se está buscando la inconstitucionalidad para que a los concubinos se les pueda incluir con el mismo tratamiento fiscal que a los cónyuges. Entonces, esa es de las particularidades que les quería comentar de esta categoría de contratos traslativos de dominio. Ahora bien, hay otro tipo de categoría que es los contratos traslativos de uso. Uno de los más comunes es el arrendamiento. El arrendamiento es aquel acto por el cual yo otorgo el uso y goce temporal de un bien. Puede ser un bien inmueble, un bien mueble, eh, eh, y ese otorgamiento de uso temporal se va a hacer a cambio de una contraprestación. Es una característica del contrato de arrendamiento. Entonces, ¿el contrato de arrendamiento tiene consecuencias fiscales? Claro, tiene consecuencias fiscales en la ley del IVA y tiene consecuencias fiscales en la ley del impuesto sobre la renta. En el caso de la ley del impuesto sobre la renta, inclusive para las personas físicas, existe un régimen que tiene peculiaridades, el régimen por arrendamientos. Que esta peculiaridad que destaca de este régimen es que es de los pocos, no es el único, pero es de los pocos que permite hacer una deducción sin tener los comprobantes respectivos. Digo de los pocos porque también está el AGAPE, que es el sector primario, que también te permite tener esta deducción aun y cuando los documentos no reúnan los requisitos fiscales. Pero bueno, hablando del tema del arrendamiento, si no cuento con comprobantes o incluso no hice ningún gasto, tengo la posibilidad de hacer una deducción ciega. Entonces, de los ingresos que yo tuve, la ley me permite quitar el 35% como deducción, no me va a cuestionar nadie y con base en eso voy a calcular mis impuestos. Y en el tema del arrendamiento, pues puede ser que se cause un tema de IVA por esta situación. La ley del impuesto al valor agregado establece en el artículo primero, en la fracción segunda, que es objeto de esta contribución, que el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Entonces, el comodato es otra forma en la que se hace, en la que se otorga el uso de un bien, solamente que aquí hay una característica muy especial. No hay una, una contraprestación. El comodato es, oye, ¿me prestas tu pluma? Claro que sí, te presto mi pluma. Ese comodato da la posibilidad de que la persona que recibe, que se le otorga el derecho para usarlo,
pueda eso, usar el bien, pero sin que se exija una contraprestación. ¿Esto para qué es útil el comodato? El comodato tiene la peculiaridad de que no tiene una consecuencia fiscal. Pero ¿cómo? Si estamos en el tema de ver cuáles son las consecuencias fiscales, sí. Esta forma se usa como estrategia, por ejemplo, cuando yo quiero que mi empresa se deduzcan los gastos de mi vehículo personal. ¿Por qué? Mediante la figura del comodato, otorgo la posibilidad a la empresa que use para los fines de su objeto social este coche a cambio de que la empresa cubra los gastos de gasolina, pague el mantenimiento y entonces puede ser una forma en la que se justifique la deducibilidad de un gasto porque en principio pues, la empresa no podría deducir porque ese activo no está dado de alta en su contabilidad, entonces es un activo mío personal. Pero para que yo pueda dar la posibilidad a que se pueda dar la deducción de estos gastos, entonces, mediante un acto jurídico, que es el contrato de comodato, otorgo el uso sujeto a ciertas cargas, que quien vaya a usarlo realice el pago de estos gastos y con eso abro la posibilidad a la deducción válida mediante este instrumento. Aquí en el tema del arrendamiento, perdón si me olvidó comentarles porque es un tema muy importante. El Código Fiscal de la Federación establece que cuando se expidan comprobantes fiscales con motivo de un arrendamiento de temas inmuebles, se tiene que poner la clave catastral. Es muy común, lo he visto muy común, que no ponen la clave catastral, pero si no ponen la clave catastral, ese comprobante no es deducible para la persona que lo recibe. Si ustedes son quienes reciben el comprobante, pues entonces tienen un problema, porque lo que están pagando por concepto de ese arrendamiento, si no tiene la clave catastral, no reúne los requisitos fiscales y si no reúne los requisitos fiscales, en términos del artículo 27 de la ley sobre la renta, entonces no va a poder ser deducible. Para que en esta situación del arrendamiento tengan mucho cuidado. Ahora bien, ahora sí, continuando con la presentación, otro contrato traslativo de uso es el mutuo simple con interés, ay, me falta una R, o préstamo. El mutuo, para cuando se hace entre personas que no son comerciantes y con fines no comerciales, y el préstamo cuando se hace entre comerciantes o se realiza con un fin comercial. El préstamo tiene ciertas peculiaridades. Quien recibe el préstamo, si bien está percibiendo un ingreso, ese ingreso no se acumula, es decir, está entrando dinero a las cuentas de la empresa, pero por esa entrada de dinero no se tiene que expedir un comprobante fiscal digital porque no es un ingreso de la empresa, ese dinero no es mío, me lo están prestando. Entonces, como me lo están prestando, la ley del impuesto sobre la renta no le establece, lo establece como un no ingreso. Entra dinero, no se va a acumular, pero sí lo vas a poder usar para los fines de tu negocio. Entonces, ya cuando lo devuelva, ya vendrá ahora sí, dependiendo si hay intereses o no hay intereses, si es que quien me prestó el dinero me tenga que expedir un comprobante fiscal al respecto. Aquí hay que tener cuidado con el tema de los intereses. También el tema de los intereses, en la ley del impuesto sobre la renta no hay tanto problema, pero sí en la ley del IVA, dependiendo con qué fin se haga, qué persona lo realice, para qué se vaya a usar el dinero, puede ser que se cause IVA o que esté exento del impuesto al valor agregado. Eso viene en el artículo 15, fracción 10 de la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, es muy importante determinar quién lo otorga, para qué lo otorga y quién lo recibe, para qué lo va a usar, para saber si es que se va a causar la tasa del 16% sobre los intereses o si no se va a causar la tasa del impuesto al valor agregado, o si incluso puede existir la posibilidad de que haya un tema de tasa cero. Entonces, es importante que ustedes ubiquen esta situación para con base en ello sacarle el mejor provecho a la legislación fiscal. Y aquí vamos, ya casi vamos a cerrar. Les comentaba que pues la finalidad tampoco es hacer muy extensa la plática, pero vamos a hablar de ciertos contratos de su propio género. Eso es lo que significa sui generis. El contrato de fideicomiso es un contrato que se usa mucho para las estrategias fiscales. ¿Por qué tiene ciertas bondades? Es un contrato que, al igual que el contrato de asociación en participación, es una forma asociativa, como cual también
Las sociedades mercantiles se forman a través de un contrato o pacto societario. Entonces, también son formas asociativas, es otra forma de asociarse. Entonces, en el fideicomiso intervienen tres sujetos, que es el fideicomitente, que es el sujeto que va a aportar los bienes o derechos al fideicomiso, la institución fiduciaria, que sí o sí va a ser un banco, ahí no hay de otra, no puede ser otra persona, nuestra legislación no nos lo permite, a diferencia de me parece que la de Estados Unidos, mediante la figura del trust, que es una figura afín al fideicomiso, si mal no recuerdo si lo permite, y el fideicomisario, que es la persona que va a recibir los beneficios que se generen derivados del fideicomiso. El fideicomiso para la legislación fiscal hay de dos tipos. El fideicomiso, bueno, puede ser incluso más, pero les voy a hablar de los generales, porque también reconoce las fibras, reconoce otras formas en las que los fideicomisos se les saca provecho, pero esos no van a ser objeto ahorita de la plática. Nada más les voy a hablar de los fideicomisos empresariales y de los fideicomisos que no son empresariales. Los fideicomisos empresariales son aquellos que realizan una actividad empresarial, aun y cuando suene redundante, y eso, ¿cómo lo podemos identificar? Si es que realiza alguna de las actividades prescritas en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, si realiza alguna actividad industrial, alguna actividad primaria, alguna, no sé, se está explotando el campo, alguna situación de ese tipo, entonces el fideicomiso va a ser empresarial. Y si se vuelve empresarial, entonces será la institución fiduciaria quien tendrá que cumplir con las obligaciones fiscales, hará el cálculo de retenciones, hará el pago de las contribuciones. Entonces, y eso a los bancos no les gusta. Cuando ustedes van a negociar un tema de fideicomiso, lo primero que le va a ir al banco es a esa obligación porque los amarra. Entonces, y los fideicomisos no empresariales, aquellos que no entran en esta categoría o que no realizan estos actos, son atractivos sobre todo en el sector inmobiliario. En el sector inmobiliario se usa mucho porque el fideicomiso tiene una regla muy especial en el tema de la enajenación. En principio, cualquier enajenación, aun y cuando se reserve el dominio, esa es la regla general en términos del artículo 14, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, eh, aun y cuando te reserves el dominio, se considera que hay enajenación. Y pueden decir, bueno, ¿y cuál es la relevancia? Ah, si existe enajenación, entonces hubo movimiento de riqueza. Y como existe movimiento de riqueza, existe la obligación de acumular o de que se cumplan con las obligaciones fiscales. En el tema del fideicomiso, prevé que no se considerará enajenación si el fideicomitente se reserva el derecho a readquirir los bienes. Entonces, mientras exista esa reserva y mientras exista el andamiaje legal adecuado, puede ser que yo aproveche el fideicomiso para lograr un diferimiento del pago y realizar el pago del mismo cuando mejor le convenga o cuando tenga las mejores condiciones económicas la empresa para hacer el pago. Uno de los mayores problemas del régimen general de personas morales es, sobre todo para los contribuyentes micro, pequeño, bueno, si ya están en recuerden que hay dos regímenes hoy para las personas morales, el régimen de flujo y el régimen general. Si ya rebasaron los 5 millones y están en el régimen general, se empieza a calcular a través de un coeficiente de utilidad. El problema del coeficiente de utilidad es que establece las reglas, el artículo 17 o 16 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Yo tengo que acumular el ingreso según suceda cualquiera de las tres cosas siguientes. Expide el comprobante, reciba la contraprestación o entregue el producto o servicio que me contrataron. Entonces, eso afecta mucho el flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque si yo expido el comprobante y aún no me pagan, pues voy a tener que pagar las contribuciones y va a depender de la disponibilidad de flujo de efectivo que tenga para que pueda cumplir o no. Lo que sucede muchas veces, que es una práctica que no creo que no considero que esté correcta, es que los contadores van haciendo una factura por cada pago parcial, pero la ley no dice eso. La ley dice que yo tengo que expedir un comprobante fiscal por la totalidad de los ingresos que vaya a percibir de la transacción y para eso existen los complementos de pago. Entonces pudiera ser una operación observable, incluso sancionable, porque no estoy cumpliendo adecuadamente con mis obligaciones. No estoy expidiendo la totalidad de la factura y los complementos de pago consecuentes. Si no estoy expidiendo una factura a un CFDI por cada que recibo un pago, lo cual no es debido. Otro es el usufructo. El usufructo es es muy socorrido sobre todo con
entre papás e hijos, cuando quieren garantizarle un techo, a- cuando yo quiero garantizarle un techo a mis papás o al revés, ¿no? El contrato de usufructo es aquel acto por el que una persona se reserva la nuda propiedad del bien, esto es, eh, será el único que podrá venderlo o disponer de la propiedad y le otorga el uso, goce y disfrute a otra persona. Podrán decir, oye, pues se parece, ¿por qué no está en los contratos traslativos de uso? No, tienen peculiaridades que si bien hay un otorgamiento de uso, no, a diferencia de los arrendamientos o a diferencia de los otros contratos de comodato, el usufructo me da la posibilidad por ley de poder explotar o disponer o aprovechar los frutos que la finca establece. Entonces, el, esta peculiaridad es lo que lo hace distinto, incluso para efectos del impuesto al traslado de dominio. Se considera que cuando hay un acto de usufructo, la contribución se causa al 50%. Entonces, lo que sucede es que hay un desmembramiento de los derechos que giran en torno a una propiedad y uno se queda, que es el nudo propietario, que es el sujeto quien puede disponer del bien, y la posibilidad de usarlo, disfrutarlo y gozar de los frutos del mismo, se van a otro sujeto. Entonces, eso entiende la autoridad que es 50-50 y en esa medida se causan las contribuciones. No obstante, los usufructos se usan en estrategias también corporativas, se usa en estrategias también inmobiliarias, por ahí también ya existe una posible propuesta de reforma para evitar las estrategias basadas en el tema del usufructo, ya los tiene un poco identificados la autoridad, pero para eso sirve, esa es la diferencia del usufructo y es la razón por la que no se encuentra en los contratos traslativos de uso. Y por último tenemos el contrato de asociación en participación. Este está regulado en la Ley General de Sociedades Mercantiles y como les decía la vez pasada, es una forma asociativa. Aquí hay un asociante y un asociado y aquí también, al igual que en el fideicomiso, hay de tipo empresarial y los que no son de tipo empresarial. Un ejemplo de este contrato en la vida práctica, Sara, factura a través de una asociación en participación, o sea, sí tiene creadas aquí algunas empresas, pero quien opera las tiendas es una asociación en participación y esto genera la obligación de que este contrato, porque no es una sociedad, no es como una sociedad anónima, este contrato tiene que inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes y obtener su propia RFC, lleva su contabilidad y cumple con sus obligaciones como si fuera una persona moral, pero no goza de personalidad jurídica ni patrimonio propio. Entonces, no es una sociedad en los términos tradicionales que conocen. Entonces, aquí se determina que el asociante es el que va a tener que cumplir con las obligaciones fiscales a nombre del asociado y es el que tendrá que hacer el cálculo, la distribución conforme lo hayan pactado, pero él será el sujeto obligado de hacer frente a las obligaciones frente a la autoridad y frente a terceros del cumplimiento de las obligaciones. Pero esta es la peculiaridad que tiene, se asemeja mucho al tema del fideicomiso, solamente que a diferencia del fideicomiso, pues aquí no participa una institución fiduciaria y es un contrato incluso con menos rigorismos que el contrato de fideicomiso. Entonces, cerramos esta plática entre ustedes y yo con esta frase de Jean-Baptiste, que es: el arte de los impuestos consiste en desplumar el ganso de forma tal que se obtenga la mayor cantidad de plumas con el menos ruido. ¿Por qué les platico o por qué les pongo esta frase al final? El conocer las consecuencias fiscales que cada transacción tiene me da la posibilidad de escoger la más adecuada acorde a los intereses que yo tengo. Eso no es ni defraudación, no es nada. O sea, que yo pueda escoger el escenario más benéfico atendiendo a las posibilidades que me ofrece la ley siempre y cuando no me base en interpretaciones sesgadas, parciales o muy arriesgadas, ya dependerá del apetito de ganancia o de la aversión al riesgo que cada persona tenga para elegir el que considere más conveniente, pero eso por sí solo, incluso se ha hablado de que la ilusión es ¿no? También, o sea, también, el SAT aquí también sataniza el tema de la ilusión y la ilusión es un tema de aplicar la ley a tu favor. Obviamente el SAT quiere que todos le paguemos lo más que se pueda, pero pues por el otro lado está el contribuyente que no,
yo te pago lo justo, yo te pago lo que efectivamente me corresponde, ni menos ni más. O sea, en ese sentido, Prodecon, por ejemplo, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria se desdobla en dos sentidos. Proporcionalidad que tengo que contribuir al gasto público hasta donde sea lo justo, esto es, ni más de lo que el SAT quiere, o sea, que digas, ah, sí, yo tenía que pagar 10, pero pagué 15, ni menos, porque entonces estaría en un tema de defraudación fiscal. Si yo estoy pagando de más, tengo el derecho, en ese sentido positivo, en términos de PRODECON, que se me devuelva la diferencia de lo que he pagado. Es donde nace el derecho a la devolución, porque realicé un pago de lo indebido. Entonces, por esa razón es que les compartimos esta plática para que conozcan las consecuencias de algunos. Hay muchos más contratos, contrato de prestación de servicios profesionales, hay contratos muy especializados como los contratos marítimos, contratos aéreos, están los contratos, bueno, en fin, una gran cantidad de contratos que obviamente no van a entrar aquí y es una plática mucho más larga, pero bueno, la idea es esa, que sepan que conocer las consecuencias fiscales de los actos jurídicos que van a celebrar, pues les brinda la posibilidad de elegir el escenario más favorable acorde a sus intereses. Y bueno, si ahora me lo permiten, ahora sí ya pasaríamos al tema de preguntas y respuestas. Aquí te comentaba que Delia nos preguntaba, Guillermo, ¿el Sí. impuesto de traslado de dominio también aplica para los herederos? Sí, también está previsto que es una causa de enajenación. Hay un supuesto en el que si fue el único bien que tuvo el de Cuyo, si es un tema es un inmueble de, ay, ¿cómo se llama? De interés social, ahí pone un rango la ley de Hacienda, no se causará, si hay supuestos en los que prevé que no se va a causar, pero en principio sí este movimiento de riqueza, aun y cuando sea en razón de herencia, el impuesto sobre la renta está exento, pero eso no te libra del impuesto local. Perfecto, gracias, Guillermo. Ujú. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues si no hay alguna otra duda que por ahí podamos apoyarlos, por mi parte es todo, les agradezco su tiempo, espero esta plática les haya abierto un poquito más el panorama respecto de las consecuencias fiscales en el tema de los contratos. Y pues estamos a sus órdenes para alguna consulta más especial o más focalizada a alguna situación en particular. Creo que Julio levantó la mano. Julio Rodríguez tiene Ok. una duda. Hola, ¿se me escuchan? Sí, sí te oímos, Julio. Hola. ¿Qué tal? Ahora en los contratos nuevos de outsourcing, el hecho de poner o no el REPSE, el registro de servidores especializados, ¿invalida o no un contrato? Invalida no un contrato, no en términos de validez del contrato, pero sí afecta a los efectos fiscales. O sea, el código fiscal es muy claro. Dice, si no cumples, si no cuentas con eso, no va a tener efectos fiscales los comprobantes que te emitan. Entonces, no invalida el contrato, pero pues quien recibe el comprobante no le va a poder sacar provecho fiscal. Y si es un gasto muy fuerte, pues seguramente vamos a tener un contingente o un impacto negativo. Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Ok. Quisiera saber en relación a contrato laboral, si me piden que firme un nuevo contrato en mi trabajo y me dicen que voy a contar con la antigüedad. En el contrato se especifica, pero cambian de razón social. ¿Eso me afectaría en un futuro para la antigüedad? No es un tema fiscal, pero no te afecta. Es un tema propiamente laboral. La Así antigüedad, es. lo que están haciendo es una sustitución patronal. Ok. Lo que pasa es que he escuchado a varias personas que les cambiaron su contrato por cambio de razón social y que finalmente no se les respetó
la antigüedad, que dijeron que ya a ellos no les compete darles las prestaciones y demás, porque ya es un nuevo patrón. Eso sí, y solo sí, la anterior razón social los hubiera liquidado como se debe, 3 meses de salario y todo eso, porque ahí los están corriendo. Si los están corriendo y no le están respetando la antigüedad, entonces no, habría una sustitución patronal indebida y lo que pueden hacer es ir a Secretaría del Trabajo. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Porque no se le está liquidando. Creo que ya no, Guillermo. Bueno, entonces, pues bueno, por mi parte es todo. Si hubiera algún tema más de su interés, igual recibimos propuestas si quisieran recibir alguna plática respecto a alguna otra situación que tenga que ver con temas fiscales. Seguramente vamos a continuar con esta práctica y si hay alguno de su interés, lo tomaremos en consideración para futuros webinars. Entonces, por mi parte es todo. Muchas gracias por su tiempo y que tengan buena tarde. Gracias, Guillermo. Gracias por compartir con nosotros. Comentarles que vamos a estar realizando webinars cada mes, entonces seguramente les haremos llegar la invitación y ojalá en un futuro igual puedan acompañarnos. Nosotros estamos en el despacho Innovación Contable y estamos a sus órdenes en lo que podamos ayudarlos.